Hola, mi nombre es Tatiana Igüez. El día de hoy voy a presentarles acerca de la entrevista, de lo que es y cuáles son sus características principales para llevar a cabo una entrevista. La entrevista en sí es un diálogo basado en preguntas y respuestas en el cual se busca una espontaneidad que es la conversación. La entrevista es la búsqueda de la luz y de una mirada compartida dependiendo de la persona de la que venga la información o datos. En este caso también es importante saber que todas las voces tienen el mismo derecho y la misma importancia de cualquier voz de alto rango o de poco rango. Es decir, que todas las voces tienen derecho a participar como entrevistadores o entrevistados. Las preguntas comúnmente que se deben hacer, en este caso, se deben hacer en plural porque se sabe que es a una audiencia, a cierta audiencia a la que se le está exponiendo cierta entrevista. Entonces, como tal, no se puede decir yo pienso como entrevistado, como entrevistador, se debe decir es nosotros pensamos porque vas dirigido a cierta población o cierta comunidad. Características para que una entrevista salga bien. Por ejemplo, hacer preguntas claras, que es exactamente hablar con el vocablo que uno entiende, con el vocablo normal, no ir a confundir al entrevistado. Otro es hacer preguntas claras que cortas y claras, mejor dicho, para que sea concreto con su respuesta al entrevistado. Hacer preguntas concretas de tal manera que vayamos directamente al punto que queremos saber y de que el público también quiere saber, porque obviamente la audiencia también es muy importante en cuanto a la entrevista. También hacer una sola pregunta por cada vez, porque en el documento que se leyó exactamente decía que hacer su nombre, a qué se dedica, cuéntenos cómo ha sido su experiencia, queda mal. Entonces por eso es importante concretar y que se haga solo una pregunta bien formulada para que esta se llene del todo. Y como última es que varíe la formulación de las preguntas para que no se torne aburridor y que de pronto haga que la audiencia no esté tan pendiente de la entrevista. Entonces por eso es importante y son muchas más las características que vienen para que una entrevista se haga bien. Por eso es importante leernos el manual, porque allí nos enseñan muchas cosas y que verdaderamente son importantes para nuestra carrera acerca de los tipos de entrevistas que nosotros hacemos a diario. Entonces vamos a exponer en este momento 3 entrevistas que son supremamente notables a diario en los medios de comunicación. Por ejemplo, entrevistas informativas, que esta se encarga de acumular y recopilar toda información que nosotros queramos conocer, toda la información que queramos dar a conocer a los oyentes o a los televidentes o a la prensa escrita. Entonces, este es un tipo de entrevista. Otro tipo de entrevista es la de opinión, que es cuando queremos saber, como su nombre lo dice, varias opiniones de demás personas, de pensamientos, de ideas sobre algún tema. Otro tipo también de entrevista es la entrevista personalizada, que es cuando queremos saber acerca de la vida de una persona, acerca de sus acontecimientos, pero ya es como muy privada. Tenemos que tener en cuenta acá que no nos podemos meter, como dicen por ahí, mucho al rancho, pero sí que podemos formular ciertas preguntas que no incomoden al entrevistado. Pasos para una entrevista que son muy sencillos, como preparar el equipo de grabación, que es tener en cuenta todo lo técnico en cuanto a la cámara, el sonido, los micrófonos, para que todo salga muy bien. Por otro lado también es preparar el tema, que es lo que principalmente se debe hacer para saber de qué se va a tratar. También tenemos la preparación del cuestionario, que es pues las preguntas que se le van a hacer al entrevistado, aunque se debe redactar con anticipación. También está preparar al entrevistado en cuanto a socializarse, relacionarse con el entrevistador, o sea, es para tener cierta relación entre el entrevistador y el entrevistado. Uno debe prepararse también porque
debemos estar dispuestos a en cuanto ellos van respondiendo, ir preguntando, pero en relación con la respuesta de él. Por último, se debe preparar el lugar, que es principalmente efectivo dependiendo de la entrevista y del tema de que se va a tratar. Entonces, son varios los componentes que se deben tener en cuenta para una entrevista. En cuanto a eso, se los recomiendo. El libro es muy interesante, está desde la página 77 hasta la 88. Es cómo redactar una entrevista. También dentro de esto se encuentran las encuestas que sirven para la opinión pública sobre algún tema, es decir, de preguntas cerradas que se le podrán hacer a diferente público para llegar a cabo a una cierta decisión de cierta opinión. Es decir, bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Tatiana Virgüez. Me encuentro en Facebook como Tatiana Virgüez Poveda y estoy estudiando actualmente comunicación social, y este es un trabajo para Radio Foro.